Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada escaladita y es completamente reversible. Miren. Ok, para tejerla necesitamos múltiplos de 4. Entonces vamos a montar nuestros puntos. Hacemos nuestro nudo deslizado. Y voy a tejer 16 cadenas. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. No es cierto, voy a tejer 20. 17, 18, 19, 20, para tener más espacio porque está muy cortito. Entonces, lo primero que hacemos es, en el primer punto, tejer un punto bajo. Cargamos hilo, nos saltamos 3, 1, 2, 3, y en el cuarto, en la cuarta cadena, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Aquí las tenemos. 2 cadenas al aire. Nos bajamos al mismo en donde tejimos los 2 puntos altos y hacemos un punto bajo. Y esto es lo que nos va a quedar de inicio. Luego, cargamos hilo, nos volvemos a saltar 3, 1, 2, 3, y en la cuarta repetimos 1, un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas al aire, bajamos y un punto bajo aquí. Así es como vamos. Ahora repetimos 1, 2, 3 en el cuarto, en la cuarta cadena, otros 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y un punto bajo. Cargamos hilo, repetimos 1, 2, 3 y en el cuarto los 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y un punto bajo. Nos saltamos este, en el que sigue hacemos en el último un punto bajo. Aquí tenemos la base del dibujo. Tejemos 2 cadenas al aire. No, subimos con una, perdón. Subimos con una, volteamos y en este hueco que se hizo de las 2 cadenas al aire de la vuelta anterior, vamos a hacer las mismas 2 cadenas al aire. Perdón, los mismos 2 puntos altos, perdón. 2 cadenas al aire y el punto bajo lo vamos a hacer tomando este punto alto, el primero. Aquí lo tenemos. Y otra vez nos vamos a buscar este hueco. Estos no les hagan caso. Este hueco de las 2 cadenas al aire de la vuelta anterior. Tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y aquí tenemos los 2 puntos altos de la vuelta anterior. En el primero lo tomamos por atrás, hacemos ahí el punto bajo. Vean cómo se está haciendo ya como tridimensional.
Nos saltamos a la siguiente. Nuestros 2 puntos altos, las 2 cadenas al aire, tomamos el primero, hacemos nuestro punto bajo. Repetimos en esta que es la última. 2 puntos altos, 2 cadenas al aire, en el punto alto de la vuelta anterior, nuestro punto bajo. Aquí se nos hace curvo, pero es así. Entonces, en este, que es el primer punto, ahí tejemos un punto bajo. Aquí está nuestra puntada. Hacemos una cadena, volteamos, tejemos un punto bajo en la orilla y repetimos. 2 puntos altos en el hueco y ya aquí está muy marcado en dónde los vamos a tejer. Es en estos. Este y este. ¿De acuerdo? Entonces, 2 cadenas al aire y en el primero el punto bajo. Nos brincamos al segundo. Aquí tenemos 4 dibujos. Nos vamos al tercero, nuestros 2 puntos altos, las 2 cadenas al aire y nuestro punto bajo. Repetimos aquí. 2 puntos altos, 2 cadenas al aire. En este hacemos el punto bajo. Y en el anterior un punto bajo. Hacemos una cadena, volteamos, volvemos a hacer un punto bajo y repetimos la puntada. Ahorita les enseño cómo se ve. 2 puntos altos, 2 cadenas al aire. En el primero lo tomamos así y repetimos. En este último, nuestro punto bajo, cadena, volteamos, hacemos otro punto bajo. Miren cómo se va viendo. Ya tiene el dibujo, la textura y todo. 1, 2, estos 2. Nos brincamos.
Y vamos al último. Ok, aquí la tenemos, miren. Esta es nuestra parte de atrás o de adelante, da igual. Ahora, ¿cómo le hice para que aquí arriba me quedara recto? Aquí hacemos 2 cadenas, volteamos en el mismo, hacemos un punto alto y en la cadena, en esta, en donde vamos a montar los puntos altos del dibujo, hacemos 2 puntos bajos y luego uno en cada uno. Si sienten que les va quedando flojo esta parte de aquí arriba, lo que pueden hacer es que en esta nada más hagan un punto bajo. Se ve una puntada al principio cuando yo la vi, dije, es muy complicada, pero realmente entendiéndole cómo va el dibujo, creo que es una puntada muy linda y muy fácil de tejer. ¿Qué tejería yo con esta puntada? Si hace uno el canesú de una chambrita, la parte de abajo se podría hacer y las manguitas también con esta puntada o una colchita para bebé o cualquier cosa. Es a nuestra imaginación. Si nos gustan compartir qué les gustaría tejer con esta puntada, me encantaría. Aquí la tenemos. Pues ojalá la disfruten igual que siempre, la aprovechen y nos lo puedan compartir. Saludos, gracias, bye.